Bretaña es una península del oeste de Francia. Limita al norte con el Canal de la Mancha y al sur con el Golfo de Vizcaya. La región de Bretaña, la que aparece en el mapa, solo es un 80% de la Bretaña histórica. Se han dejado fuera al departamento del Loire Atlántico. Se hizo así para evitar la rivalidad entre Rennes y Nantes. La península tiene dos lenguas propias, el bretón por una parte y el galó, menos conocido. Pero lo que más sorprende de Bretaña es que su nombre está repetido. Al norte hay una isla llamada Gran Bretaña. En este vídeo veremos la historia de Bretaña, que explica el nombre de la península y sus dos lenguas. Antiguamente, la península era llamada Armórica. Lo de Bretaña vino después. El bronce fue un metal muy apreciado en la antigüedad. Para hacer bronce necesitamos cobre y estaño. El cobre es fácil de conseguir, pero el estaño no. Armórica era uno de los pocos lugares donde abundaba. Era el petróleo de la época. Armórica se hizo rica comerciando. Su estaño cruzaba Europa para llegar a Grecia. En el siglo V a.C. llegaron los celtas, que ocuparon la península. Estaban organizados en 5 tribus. Así estuvieron hasta el año 57 a.C., cuando Julio César estaba conquistando la Galia, y le había llegado el turno a la península. La alianza celta fue derrotada en la batalla del Golfo de Morbihan. Le siguieron unos años de resistencia, pero la guerra estaba perdida. Armórica estaba ahora bajo dominio romano, en la provincia de la Galia Lugdunense. La lengua celta fue sustituida por el latín. El Imperio Romano tuvo el poder absoluto durante varios siglos, hasta la crisis del siglo III. Póstumo, un general romano, se rebeló y fundó el Imperio Galo, que incluía Britania, la Galia e Hispania. Duró 14 años, hasta que fue reabsorbido por Roma. En el siglo V llegaron los bárbaros, que se colaron por todo el imperio. Los romanos vieron que no podían defenderlo todo, así que tomaron una drástica decisión. Abandonaron Britania y se llevaron todas las tropas a Armórica, para defenderla. Esta fue la primera ola de migración britónica. La península empezó a adoptar una lengua celta, que fue nuevamente sustituyendo al latín. A mediados del siglo, el control romano fue desapareciendo. Cada vez la península era más autónoma, hasta la independencia total. El poder lo tomaron las élites locales, es decir, los inmigrantes britones, que formaron varios condados. En el siglo VI llegaron más britanos. Gran Bretaña había sido invadida por anglosajones y jutos. Los britanos estaban perdiendo terreno y muchos emigraron a Armórica. Fue entonces cuando la península cambió de nombre. Fue renombrada Bretaña, como la patria de los nuevos habitantes. Ahora había dos Bretañas, una isla y una península. Para diferenciarlas, a la isla se le llamó Gran Bretaña y a la península Pequeña Bretaña, pero no triunfó y se quedó simplemente como Bretaña. También fue en este siglo cuando nacieron las dos lenguas de la península. La parte oeste había recibido más britanos y el latín fue sustituido por el bretón, una lengua celta. La parte este, casi sin celtas, conservó el latín, que evolucionó en el galó, una lengua romance parecida al francés. A estas dos partes diferenciadas se les llamó Baja y Alta Bretaña. En esta época, la Alta Bretaña estaba dentro de Francia. Los emigrantes britanos también renombraron muchas provincias. Cornuaille viene de Cornualles y Domnonia de Devon. En los siguientes siglos, los franceses trataron de conquistar los condados bretones, pero estos resistieron. Carlomagno tampoco pudo con ellos y creó la Marca Bretona, que ocupaba más o menos la Alta Bretaña. En el 843, el Imperio Carolingio fue dividido. Con la confusión, Nominoe unificó todos los condados bretones y obligó a Francia a reconocerlo como rey, formando el Reino de Bretaña. Además, se alió con los vikingos para protegerse de los francos. En unos pocos años conquistaron muchas tierras, incorporando al reino la Alta Bretaña y la península de Cotentin. Con el tiempo, los aliados vikingos consiguieron más poder y más tierras. Consiguieron el control político sobre la península. Estaba pasando lo mismo que en Normandía, donde los vikingos habían conseguido el poder absoluto, pero un noble bretón consiguió derrotarlos en la batalla de Trans y se tuvieron que volver a Normandía.
reinstauró el control, pero sin la fuerza de antes. Ya no controlaba la península de Cotentin ni los alrededores. Bretaña ya no era un reino, solo un ducado. Teóricamente debía lealtad a Francia, pero del dicho al hecho hay buen trecho. En la práctica era independiente, incluso luchaba guerras contra el país galo. Pero de la amenaza normanda no se liberaron del todo. Un siglo después estalló la guerra breto-normanda de 1064 y ganaron los normandos, aunque sin cambios territoriales. El rey normando era Guillermo I el Conquistador, el que invadió Inglaterra 2 años después. En el siglo XII, el imperio angevino llegó a su máximo apogeo. Controlaba Inglaterra, Normandía y mitad Francia. Bretaña era un peligroso enemigo en la retaguardia, así que los angevinos se empeñaron en la península. Consiguieron matrimonios con los duques bretones. Al final, con una mezcla de derechos de sucesión y fuerza bruta, convirtieron Bretaña en un estado satélite. Los bretones no estaban conformes. Participaron en la revuelta de 1173, junto a medio mundo contra los angevinos, pero fueron derrotados. Más tarde, el ducado fue anexionado completamente al imperio angevino. Pero todo lo que sube baja. El imperio angevino cayó y Bretaña volvió a ser independiente. En el siglo XIV estalló la Guerra de Sucesión Bretona. Había dos candidatos, uno apoyado por Francia y otro por Inglaterra. Ganó el segundo gracias a la batalla de Auray, e Inglaterra ganó influencia en la península. En 1488 subió al trono Ana de Bretaña. Se casó con Maximiliano I de Austria para tener aliados contra Francia, pero Carlos VIII, el rey francés, no le pareció bien. Derrotó a Ana en una guerra y la obligó a casarse con él. Francia y Bretaña estaban como Castilla y Aragón, unidos por el matrimonio de los monarcas. Así los dos reinos serían heredados por el hijo del matrimonio. Pero Carlos murió sin hijos. El heredero fue Luis XII, y Ana tuvo que casarse con él. Pero el matrimonio solo tenía hijas. En teoría, Bretaña sería heredada por Claudia, pero Francia tenía la ley sálica, que prohibía ser reinas a las mujeres. Ana intentó casar a Claudia con Carlos de Austria, futuro Carlos I de España. De haberlo conseguido, la historia hubiera tomado otro rumbo. Bretaña podría haber conservado la independencia. Pero Luis no lo permitió. Casó a Claudia con Francisco, un sobrino de Luis, que era el heredero. Cuando primero Ana y luego Luis murieron, no cambió nada. Continuaban unidos los reyes de Bretaña y Francia. No se había avanzado, pero tampoco retrocedido. Esta pareja sí que tuvo hijos. Enrique, que cuando murieron sus padres, lo heredó todo, y tras medio siglo intentándolo, Francia por fin adquiría Bretaña. Desde entonces, Bretaña ha sido parte de Francia. En los siglos XVI y XVII prosperó con el comercio. Primero se aprovechó del auge español y luego del de Inglaterra y Holanda. Estaba en medio de todas las rutas comerciales. Bretaña se convirtió en tierra de marineros. En el siglo XVIII, la península representaba el 25% del tonelaje del reino francés, aunque solo tenía a un 10% de la población. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Bretaña fue el escenario de la incursión más atrevida de los británicos. En Saint-Nazaire estaba el único dique seco cercano al Atlántico, que podía albergar al acorazado Tirpitz. Era clave destruir esa base para evitar que el Tirpitz se paseara por el Atlántico. En 1942, los comandos británicos desembarcaron y destruyeron el dique. Sufrieron muchas bajas, pero fue una importante victoria. Repasemos la historia de Bretaña. Los primeros en llegar fueron los celtas. Estuvieron unos cuantos siglos hasta que fueron conquistados por Roma, que estuvo otros tantos. Eso si no contamos al efímero Imperio Galo. Luego llegaron los britones, de Inglaterra, que devolvieron la cultura celta a la península. Los britones no estaban unificados, sino partidos en varios condados. Luego un noble consiguió unificarla en el reino de Bretaña, aunque los vikingos se metieron de por medio, ganando poder, hasta que fueron derrotados y fue formado el Ducado de Bretaña. El ducado sobrevivió mucho tiempo, hasta que en el siglo XII fue anexionado por los angevinos, para luego volver a ser independiente. A finales del siglo XV, Bretaña intentaba casar a sus reinas con austriacos,
para conseguir aliados contra Francia. Esta no lo permitió, casándolas con sus reyes. Así que al final, el rey francés heredó Bretaña. Y desde entonces se ha mantenido bajo dominio francés, pero sin perder ni su cultura, ni sus dos lenguas, una celta y una romance, ni su identidad. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y gracias por ver.